Hoy en Abogadas al Rescate vamos a hablar de un tema que nos consultáis muy a menudo y tiene que ver con los abuelos y los derechos que tienen a visitar y a tener contacto con sus nietos. Es un tema muy importante porque no tenemos que olvidarnos que el mantener ese contacto de los abuelos con los nietos es fundamental por la cohesión de la familia, por la integridad de los niños cuando van creciendo desde el punto de vista emocional, y además está reconocido a todos los niveles, y en España concretamente desde la reforma del Código Civil del año 2003, pero no solamente en España, en ámbito europeo, Susana, este derecho de los abuelos ya está teniendo reconocimiento, ya está teniendo eco, va a ser probablemente a corto plazo regulado a nivel europeo. Por tanto, vamos a repasar un poquito cuáles son esos derechos de los abuelos respecto de los nietos y cómo pueden hacerlos valer en los tribunales. Pues sí, Elena, muy importante tanto para abuelos, pero sobre todo para los niños, porque no hay que olvidar que cuando se trata de menores siempre pensamos en el interés del menor. ¿Por qué pueden surgir problemas que impidan ese contacto? Pues bueno, puede surgir, una de las causas más habituales es el divorcio entre los padres, pero también puede ocurrir que haya escaso contacto entre los padres y los abuelos, o que fallezca uno de los padres y entonces los abuelos del fallecido pues entonces no tengan ese contacto, o también por cualquier otra disputa familiar que impida que ese contacto se produzca de una manera fluida, como es en las familias normales, Elena, en que los abuelos hacen esa labor muchas veces de cuidado de los menores. Sí, la mayor parte de las veces los problemas tenemos por conflictos entre los adultos. Los niños normalmente no participan de ese problema y son las víctimas. Bueno, y hablábamos de la protección legal que tienen las relaciones de los abuelos con los nietos y de que desde el año 2003 estaba en el Código Civil. ¿En qué artículo? Lo tenemos a nivel general en el artículo 160 del Código Civil, que establece que no se pueden impedir las relaciones del menor con los abuelos sin justa causa, y en caso de oposición será el juez el que tome la decisión. Y luego, Elena, decíamos ahora que una de las causas más habituales en que se produzcan disfunciones en esa relación es en los divorcios. Pues bien, en los divorcios, dentro del procedimiento de divorcio, también nuestro Código Civil regula la figura de los abuelos. Cuando el procedimiento de divorcio se realiza con acuerdo, se pueden incluir esas visitas en el convenio regulador que firmen los cónyuges. En ese caso, los abuelos tienen que prestar su consentimiento en el juzgado, y lo tenemos previsto en el artículo 90 del Código Civil. Si el divorcio se produce sin acuerdo, se produce de una forma contenciosa, el juez también puede establecer un régimen de visitas si ve que puede haber problemas con los abuelos, con audiencia tanto de los padres como de los abuelos, y también incluso en circunstancias en que los padres no pueden encargarse, se prevé la posibilidad de que los abuelos tengan la custodia de los menores. Esto está previsto en el 94 y 103 del Código Civil. Siempre, en todo caso, ya lo decía yo al principio, Elena, velando siempre por el interés del menor. Sí, que muchas veces se nos olvida a los mayores. Bueno, Susana, y aparte del procedimiento de divorcio, que suele ser el más habitual en el que se puede contemplar, vamos a pensar cómo podemos reclamar los derechos de los abuelos cuando no estamos en un procedimiento de divorcio en el que podamos hacer esa solicitud. Bueno, en ese caso, los abuelos lógicamente habrán de intentar tener ese contacto. Cuando hay un rechazo sin causa justificada, pueden presentar una demanda ante los juzgados de familia. Allí donde no hay juzgado de familia pues específico, pues es el juzgado de primera instancia. Es muy importante aportar pruebas sobre la situación familiar y tener en cuenta que no tiene que darse una justa causa que pueda alegar la parte contraria para indicar por qué nos está dejando que veamos a los niños, a los nietos. Entonces es importante que expliquemos qué es una justa causa. Una justa causa que pueda significar que no podamos ver los abuelos a los nietos es aquello que perjudique el desarrollo y la salud física o mental del menor. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, no podemos alegar como justa causa una mala relación entre los progenitores, o no me llevo bien con mi suegra, o no me llevo bien con mi suegro, o no quiero saber nada de mi ex, y por lo tanto como se los lleva a casa de los abuelos. Bueno, no es justa causa las malas relaciones familiares, pero por ejemplo sí es justa causa que el contacto con los abuelos facilite que el niño se relacione con el progenitor, que tenga suspendidas las visitas o que tenga suspendida la relación por alguna causa penal o por algunas medidas establecidas en una sentencia. Así que cuidado, tenemos que analizar caso por caso. Y luego es muy importante también, dentro de las pruebas que podemos aportar
o que podemos solicitar en el propio juzgado la función del equipo psicosocial, ¿vale? Es un equipo en el que hay un psicólogo, un asistente social que van a valorar la situación, van a escuchar a los miembros de la familia, sobre todo van a escuchar también a los menores, porque los menores que ya tengan 12 años o incluso menos con suficiente madurez también van a poder dar su opinión, que no decidir, Susana, que a veces lo mezclamos, dar su opinión, se valoran todas las circunstancias, la decisión la toma el juez. Pues sí, otra duda, Elena, habitual es, bueno, ¿cómo son las visitas que se van a poder establecer si llegamos a uno de esos procedimientos que comentaba Elena? ¿En qué medida vamos a tener visitas? Bueno, pues lo primero que tenemos que dejar claro es que no van a ser tan extensas como las de los padres. Se atiende para fijarlas a la edad de los menores, a las relaciones previas o si nunca han existido con los abuelos. Si ya existen visitas a favor de un progenitor, circunstancias personales, familiares, todas las que guarden relación con la familia y con esa situación que se está viviendo en ella y, como hemos dicho hasta ahora, siempre y fundamentalmente el interés del menor. Vamos a poner un ejemplo de las que pueden ser más habituales. Pues, por ejemplo, una situación habitual puede ser que los abuelos tengan un fin de semana al mes con o sin pernocta en función de las circunstancias y de la edad de los menores y que tengan también, pues es habitual, algunos días en vacaciones. Como decimos, nunca son tan extensas como las de los padres, pero sí que se van a establecer unas visitas para que mantengan ese contacto. No os vayáis todavía, aún tenemos un par de consejos interesantes que ofreceros. Si eres un abuelo o abuela y te encuentras en esta situación, es importante que te plantees la opción de intentar recuperar el contacto con tus nietos, porque ese contacto es muy importante tanto como para ti como para ellos. En el procedimiento se precisa contar con abogado y procurador. El abogado analizará tu caso y te indicará opciones y posibilidades ajustadas a la situación de tu familia. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.